y adelante. Muy bien, pues vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Quiero primeramente decir gracias a Dios, ¿verdad?, por el tiempo que nos da de estar aquí. Y pues vamos a estudiar el tema, como lo dice aquí en la pantalla, la arrogancia en los otros discípulos. Quiero decirles, hermanos, que este trabajo y este estudio está más enfocado en este estudio, en este momento, en los 11 discípulos. Estoy excluyendo un poco a Pedro, porque se supone que al final de todos esos trabajos que estoy haciendo, de eso va a tratar lo último, de la arrogancia solamente de Pedro. Pero, claro, cuando hablamos y los casos que vamos a explicar, ustedes se van a dar cuenta que ahí está Pedro, no lo podemos quitar. Pero por eso es el tema, la arrogancia de los otros, refiriéndome o excluyendo a Pedro. Y lo aclaro para que digan, bueno, ¿por qué el hermano le pone así, tal vez gramaticalmente, o como que se oye medio? Pero es por esa situación o por esa razón. Entonces quiero comenzar y vamos a hablar, como ya lo veo, lo pongo aquí en la introducción, y lo pueden ustedes ahí constatar, leer, dice, ¿verdad? Los discípulos de Cristo, pero de eso vamos a hablar, eran seres humanos como tú y yo, ¿verdad? Como cualquier otra persona de este mundo de hoy. Y como personas, lo pongo ahí como individuos, ¿verdad? Cada uno de ellos tenía muchas actitudes equivocadas. Nota eso que estoy escribiendo ahí, actitudes equivocadas. No nos enfocamos, y yo no creo que el Señor Jesucristo se enfocaba en el cómo vestían, sino en el cómo hacen las cosas, el corazón, la actitud, ¿vale? Eso es muy importante. Y ahí quiero también decir lo siguiente: el Señor Jesucristo, si tú estudias los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesucristo no es como muchos, y yo me incluyo ahí a veces, ¿no?, en el pasado, muchos pastores que a lo mejor a veces decimos, no hagas esto, no hagas aquello, y te prohíbo. A lo mejor tenemos autoridad, pero muchas veces nos enfocamos más en decir no, en prohibir, que en decirles lo que la Biblia misma dice, y mejor vamos a hacer esto, vamos a correr hacia acá, vamos a hacer lo que el Señor dice. Y hoy en día, creo que hoy en día hay muchos siervos de Dios que se enfocan más en prohibir cosas, en decir no, que en decir vamos a hacer esto. Y si tú estudias la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no dice no fumes, no te pongas esto, no hagas esto, no. El Señor dice, eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo, eres esto, vamos a hacer esto, vamos allá, vamos. ¿Sí me explico? Más de prohibir es vamos a hacer, más vamos a ocuparnos. Entonces sabía el Señor Jesucristo esas actitudes equivocadas y muchos deseos paganos que tenía. ¿Saben a qué me refiero? ¿No? Deseos que el mundo ofrece. Y es fascinante, esa es la palabra, hermano Víctor, es fascinante estudiar la vida de los apóstoles, porque te das cuenta cómo el Señor Jesucristo trabaja con gente del partido del PSOE, por poner un ejemplo, y del partido del Podemos, Ciudadanos. A lo mejor dices, ¿a qué se refiere, hermano? Me refiero a que tenemos a un hombre llamado Simón, que era de Caná, que es el cananeo, que es conocido como el celote. Y tenemos a un hombre llamado Mateo, que es Leví, y que es del partido romano, ¿no? Él trabaja para el gobierno romano y los otros trabajan en contra, son revolucionarios que van en contra. Entonces imagínate cómo el Señor Jesucristo combina, si me permite decir así, o sea, trae a dos personas a sus pies, y ahí es donde empieza también el Señor Jesucristo a la enseñanza y a pulir y a trabajar en la vida de ellos. Entonces, todo esto lo digo porque todos traemos muchas cosas del mundo, del pasado, de nuestros ancestros, costumbres, tradiciones que no son Biblia, y que lo único a lo que nos llevan es a ser arrogante, pedante, altivo, soberbio. Entonces,
Pero un problema principal, o el problema principal yo veo aquí, fue el corazón orgulloso. Hermano, si tú, una vez dijo un pastor que yo, amigo mío, decía que en casi todos los pecados que cometemos, no sé si tú estás de acuerdo con esto, ¿verdad? Esto no es Biblia, pero es un buen pensamiento. En casi todos los pecados que cometemos está la arrogancia. Analízalo, piénsalo, no sé si en todo, pero en casi todos, y es cierto. Es más, ahora en el futuro estaré trabajando en un trabajo acerca de eso. Tengo que ver todas los deseos de la carne que están en Gálatas, definirlos y cómo se relacionan con el orgullo. Y me doy cuenta que casi todos están relacionados con el orgullo. Entonces, vamos a ver esas acciones y actitudes que hablan sobre sus corazones. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces, cuando yo no sé, aquí en México se dice a veces, es que se me salió. Bueno, me decía mi pastor cuando era joven, se te salió porque lo traías adentro, ¿verdad? Una mala palabra, un taco, una grosería. Por eso entonces llena tu corazón de las cosas del Señor. Dijo aquel, llenemos nuestro corazón. Entonces, apunto aquí, ¿verdad? Estas actitudes equivocadas, estos deseos paganos, tienen una raíz, creo yo, que es el corazón orgulloso. Vamos a continuar y vamos a ver ahora uno de los primeros subpuntos aquí en el primer capítulo, ¿verdad? Que es el siguiente. Déjenme antes de decirlo, ¿verdad? Quiero leer otra cosa o hablar. Entonces Jesús le da a sus discípulos, ¿verdad?, estas lecciones también excepcionales, y hablaremos como primer punto principal aquí es ¿quién es el más grande? Eso fue una discusión que hubo entre los discípulos y se levanta esa pregunta, pero entonces Jesús les da unas grandes lecciones a ellos de humildad, de servicio, en muchos eventos, en muchas situaciones que ellos pasaban. También vamos a ver cómo llegar a ser un verdadero siervo de Dios. Un siervo de Dios no debe de ser soberbio, ¿verdad? No debe de ser altivo. Jesús habló entonces lo que se requiere para ser un seguidor de Él y un verdadero discípulo. Y es interesante en este punto y en estos temas, ahí es cuando el Señor Jesucristo también habla y dice ¿qué es un verdadero siervo? ¿Quién es o cómo es? Y bueno, Jesús estableció pues un alto estándar de humildad y de servicio para que sus discípulos lo siguieran. Entonces vamos a hablar, ahí se me pasó, hermano, el punto es el orgullo, en sus notas están, pero el orgullo de los discípulos se manifestó ese es el primer capítulo, el orgullo de los discípulos se manifestó en ¿qué? Número 1, aquí vemos, ¿quién es el más grande? Ay, hermano, aquí hay mucha tela que cortar. Una de las cosas o uno de los problemas entre los siervos de Dios es a veces quién predica mejor, quién hace las cosas mejor. No, yo soy mejor porque yo tengo una congregación más grande que la tuya, ¿no? O yo soy mejor porque yo tengo un edificio mejor que el tuyo. Pero hermanos, vamos a ver aquí que el orgullo de los discípulos se manifestó cuando preguntaron ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Vamos a ver, abran su Biblia por favor, tengo aquí 3 citas y veremos vamos a enfocarnos ahorita en Mateo 18 del 1 al 4 y empezaremos ahí, Mateo 18 del 1 al 4, ¿vale? Y dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Te fijas, te das cuenta, hermano? ¿Quién fue quien hizo la pregunta? No fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no estaba enfocado en saber quién era el mayor. Quien estaba pensando, humanamente hablando, el corazón. ¿Dónde estaba el corazón de los discípulos, hermanos? Dice la Biblia que los discípulos vinieron a Jesús y cuestionan a Jesús y le preguntan ¿quién es el más grande? ¿Verdad? Y bueno, también en Marcos 9, si quieren, aunque yo sé que tienen las notas, ¿verdad? Y se las puedo dar. Marcos 9, 33 al 37 y Lucas
9 también, del 46 al 50. Los discípulos entonces vinieron a Jesús preguntando: ¿quién es el más grande del reino de Dios? Déjenme decirles que en esta misma ocasión que menciona Marcos y Lucas, hacen o informan cosas importantes. Es importante leer los 3 evangelios. Yo cuando estudiaba analicé los 3 evangelios, y el problema que se ve en los 3 evangelios fue el orgullo de los discípulos en su corazón. El mismo tipo de disputa surgió entre ellos después de la cena del Señor. Adelante. En Lucas 22, 24. Vamos a leer Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Dice aquí también: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, hermanos, nuevamente tenemos aquí otra ocasión en la cual ellos estaban enfocados: ¿quién es mayor? Y discutieron con el mismo tema, y estaban enfocados más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales o en las prioridades celestiales. Vemos entonces aquí, hermano, que aquí, por eso les decía, en estos pasajes que acabo de decir, todos los discípulos están incluidos, están ahí. Vamos a leer también ahí, porque estamos ya en Lucas. Vamos a Lucas 9 para que veamos lo que dice el 46 al 50. Pero te fijas que son 2 ocasiones diferentes, hermano, ¿verdad? 2 ocasiones en las que ellos levantan la misma cuestión y están enfocados en eso, aun cuando ya el Señor les ha dicho algo. En Lucas 9, 46 al 50, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Te fijas? Y Jesús, percibiendo, ve lo que dice, ve aquí ya nos dice otra cosa, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Nosotros no podemos leer el corazón, ¿verdad? Nosotros no podemos percibir, pero Jesús sí, porque era Dios. Dice, percibiendo el corazón, que dice la palabra de Dios de ellos, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo. Ahora voy a hablar más de esto, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesucristo, para ilustrar y para enseñar y para decirles quién es el más grande en el reino de los cielos, pone a un niño enfrente de ellos. ¿Vale? Ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Todos los 12 discípulos están ahí para este evento, y Jesús sabía que estaban ahí, y Jesús sabía lo que había y lo que estaban discutiendo, lo que había en su corazón, y los discípulos discutían fue un largo periodo que pasó esto. El libro de Marcos menciona que Jesús preguntó lo siguiente. Vamos a Marcos 9:33. Marcos 9:33. Si tienes una duda, adelante, o si me estoy liando, ¿ok? Dímelo, por favor. 9:33 dice así la palabra de Dios. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Aquí tenemos otro dato interesante. En el camino. Es decir, hermano, ellos pasaron tiempo discutiendo acerca de esto, porque allá los caminos no eran como nosotros, que hacíamos 15 minutos o 10 en el coche. Allá era caminando. Imagínate, ahora sí que cuánto tiempo no caminaban y venían ahí ellos discutiendo. ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Es decir, durante su viaje de vuelta a casa a Capernaum, los 12 discutieron el uno con el otro sobre este tema. Eso nos habla que pasaron horas. Y eso también nos enseña nuevamente lo que había en su corazón. Podrían ser por largas horas, dicen historiadores, en sus viajes, que esto se diera así. Lo que significa, hermanos, que pasaron mucho tiempo hablando de esto, y esto solo mostró que los dos estaban interesados a quién será el más grande en el reino de los Dios. Cuando Jesucristo
no se enfocaba en eso. ¿Sí me estoy explicando? Jesucristo no tomaba tiempo a eso porque había cosas más importantes, Él lo enseña. Pero esto, al menos que en este caso los discípulos lo cuestionaban. Como hemos dicho, su corazón estaba más en lo terrenal que en lo espiritual. Además, en el libro de Lucas surgió una discusión entre los discípulos. Vamos a regresar a Lucas 9:46. Lucas 9:46. Espero que no digan, este hermano nos está liando, pero es que todo lo estamos tomando, ¿verdad?, en contexto y como iba pasando. 9:46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entraron en una discusión. Jesús dijo que el problema que ellos tenían, y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad?, era quién sería el primero. De nuevo, la arrogancia, la actitud arrogante de los 12 debido a esto, y Jesús les habla y les dice: si alguno es el primero, debe de ser el último. Pero, nuevamente les voy a decir, pone un niño que lo vamos a explicar para poder ilustrar. ¿No crees tú, hermano, que el problema de actitud en el corazón del hombre es similar a esto? ¿No crees que ese es el problema que muchos de nosotros a veces atravesamos o pasamos, de que nos enfocamos más en lo terrenal que en lo espiritual? Los discípulos tenían este problema de arrogancia en sus mentes porque sus corazones estaban llenos de orgullo y querían convertirse en el primero. Ellos querían saber, ¿no?, quién es, como si no, seré yo. Querían el ranking, ¿verdad? Querían el ser más arriba. Entonces, vemos aquí, hermanos, también que aquí que estamos leyendo en Marcos 9:33 dice que disputaron. Y esta palabra disputar significa o se refiere a discutir un asunto con cierto detalle, considerar, argumentar. Aquí entre nosotros no nos gusta a veces discutir, argumentar, pero aquí dice con detalle. Empezaron cuando es como hoy en día, si queremos hablar de política, la gente se engancha y empieza a hablar y te puedes pasar horas. O si queremos hablar de lo que ahorita está en el boom del mundo, ¿verdad? Si queremos hablar de fútbol, ¿no?, de los fichajes o qué sé yo, la gente ahí, te lo digo, ahora que venía para acá hubo un retraso y metía ese tema y todos saltaban a hablar, ¿no? Pero mete el tema de la Biblia y todos se van. Así pasa, ahí está el corazón nuevamente, hermanos, ¿se fijan? Entonces, la gente, como a los discípulos les gustaba discutir, eso dice un historiador aquí. También, hermanos, significa que ellos, esta palabra discutir, significa significa contenido de razonamiento o conclusión alcanzada a través del uso de la razón, de pensar, de una opinión, de dar un razonamiento, de diseñar. Entonces ellos empezaron a hacer todo esto y sacaron sus razonamientos humanos, y sacaron sus cosas. Los dos estaban haciendo, esto también lo dice un historiador, dice, estos hombres estaban haciendo, como dicen aquí, un gran lío en este asunto. ¿Por qué? Porque los corazones de los 12 se centraron en este asunto en vez de centrarse, por decir así, en las almas perdidas, en vez de centrarse en la necesidad de otras personas. Ellos se enfocaron aquí. Dice otro comentarista llamado Morris, lo voy a leer, dice: los discípulos se preguntan, ¿quiénes serán los grandes en el reino de que hablo? Por lo que hacen una pregunta para descubrir. Utilizan la comparación, dice aquí, del adjetivo que significa grande, por lo que se pregunta o significa estrictamente quién es el mayor. Pero la comparación se usa a menudo en el sentido de superlativo. Aquí es un superlativo, que todavía más grande. Y no hay razón para dudar de que aquí están buscando para el nombre de las personas que sería el segundo de Jesús. ¿Quién sería el segundo de Jesús y cuándo se estableció, ¿verdad?,
en este reino. Ellos querían saber, ¿seré yo el segundo? ¿Seré yo? Qué triste, ¿no? Porque en vez de estar enfocado en otras cosas, ellos se enfocaban en esto. Así que, hermanos, ¿quién será el más grande, verdad? Entonces la principal actitud equivocada de los discípulos fue: ¿quién va a obtener el primer puesto? ¿Quién va a ser? Ellos más bien querían tener un alto rango, una posición en el reino de los cielos. Y la gran respuesta del Señor es asombrosa. El Señor Jesucristo dice en Mateo 18:3. Ahí póngale, ¿verdad? Estamos volviendo a las 3 que está hablando de esto. Mateo 18:3 dice claramente: y dijo, de cierto os digo, que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Perdón. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo: la respuesta, la gran respuesta asombrosa del Señor es el ejemplo de un niño. Al menos que te conviertas y que seas, de esos verbos, conviertas y seas como niño, entonces puedes ser. La respuesta perfecta del Señor Jesucristo habla sobre la situación del corazón de los discípulos, ¿verdad? Y por eso Él les dice: tú tienes que hacer dos cosas. Si no os volvéis, esta palabra se refiere a un giro, a un doblar, a un cambiar de actitud. Y después, hacia dónde te estás dirigiendo. Si no, lo vuelvo a leer el 3, si no os volvéis. Ese verbo, esa palabra se refiere a si no te tuerces, si no te giras, si no te doblas, si no te diriges hacia donde te debes de dirigir. Qué interesante, ¿no, hermanos? Da más luz, hermano. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la pregunta? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida? Los discípulos debían de convertirse, de dirigirse, de girarse, de doblarse, me explico, como un niño. Hoy que estuve viendo a Mati jugando fútbol y veo a los niños, cómo son los niños, ¿verdad? De veras que uno aprende mucho de los niños. ¿Por qué? Porque un niño confía plenamente en su padre. De la misma manera, ¿verdad? Y también así nosotros deberíamos de confiar en nuestro Padre Celestial. Y de la misma manera los discípulos deberían de confiar y depender de su Padre Celestial y dejarle que Él se encargue de ser y de escoger y decir quién es el mayor. Necesitaban cambiar también su mente y su corazón hacia Dios. Y por eso dice la segunda palabra: si no os volvéis. Y luego ¿qué dice? Si no os volvéis y os hacéis. Interesante también esta palabra, porque esta palabra en el griego significa o se refiere a entrar de nuevo a un estado de ser, ¿no? Pero en este caso, a ser como un niño. En otras palabras, si no naces de nuevo, entrar a un nuevo estado de ser. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Necesitas, claro, podemos decir, pues ¿qué no eran salvos? Sí, pero estaban en ese proceso, ¿ya? De Cristo estaban, ¿verdad?, formando el carácter en ellos, ¿sí o no? Su imagen, todo, porque ellos no entendían muchas cosas y seguían pensando y seguían siendo o pensando como adulto en vez de pensar como niño. Como un niño se somete a su padre, es lo que están tratándonos de decir aquí Jesús. El niño se somete voluntariamente y completamente bajo una autoridad superior. De la misma manera Jesucristo quería que sus discípulos se sometieran voluntariamente y completamente bajo la autoridad de Él. Un niño es una persona muy humilde, ¿sí o no? Que a Él no le interesa. Yo veo a los niños, te tienes que sentar y se sentaba, ¿no? Entra a jugar y jugaba. O sea,
sometiéndose, no protestando como los jugadores, ¿no?, de primera división, que lo sacan y se enojan y patean, ¿sí? Hacen su berrinche, ¿sí me explico? ¿Por qué me sacó el entrenador si yo soy muy bueno? ¿Sí ven la actitud? Por eso dice Jesús, si ustedes no se giran, se mueven y son nuevamente como que, como un niño, ¿en qué manera? En la manera de pensar, en la manera de ser, en la manera de depender. Un niño es una persona que depende totalmente de su padre. Entonces, como discípulos necesitamos bajarnos, humillarnos, quitar ese orgullo, quitar esa actitud errónea en nosotros. Y pasamos ahora, yo sé que hay muchas cosas que podemos seguir hablando, pero quiero pasar al siguiente punto, que es el fracaso de los discípulos, ¿verdad?, para comprender la actitud humilde. Es decir, ellos fracasaron, no entendieron lo que el Señor Jesucristo quería enseñarle en muchas ocasiones. En muchas ocasiones el Señor les decía, es que esto tiene que ser así, y ellos fracasaban. Fracasaban, ¿por qué? Porque su actitud no era la mejor, porque siempre pensando como adulto en vez de pensar como niño. Cuando Jesús muchas veces aquí lo vemos, dice, si no fueres como un niño, si no pensares, si no te volvieres, si no fueres. Los discípulos no comprendieron la actitud correcta que deberían imitar de Cristo. Debían, entonces, después de un tiempo, cuando ellos salen de Capernaum en Galilea, olvidaron la enseñanza de ser como un niño. Porque esto, vamos a pasar ahora a otra cita, Mateo 19. ¿Vale? Vean cronológicamente, Mateo 18 que vamos a ver, pero en Mateo 19, por decir así, vuelven a caer en ese orgullo, vuelven a caer en esas preguntas, en esa actitud. Mateo 19, del 13 al 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños. ¿Cuánto tiempo habrá pasado, hermanos, del capítulo 18 al capítulo 19? No mucho tiempo, ni un año. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Y los discípulos les reprendieron. Ah, qué caray. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habéis puesto sobre ellos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esta cita está no solamente en Mateo 19, también está en Marcos 10 y en Lucas 18, ¿verdad? Pues sí. De todos modos, ahí siempre en las Biblias luego viene las otras referencias de los otros evangelios. Pero aquí encontramos entonces una ocasión en que los discípulos reprenden a los niños. Los discípulos hicieron mal otra vez, ¿verdad? Y esta palabra, hermanos, reprender, es interesante estudiarla y desglosarla, ¿verdad?, desmenuzarla. Cuando los discípulos, dice aquí la Biblia que los discípulos reprendieron. Esta palabra se refiere expresamente a una fuerte desaprobación de alguien. Los reprobaron, o como dicen en español, los suspendieron en el examen. Censurar también y hablar en serio, advertir para evitar una acción o llevar a un fin. Pero oye, ¿cómo vas a darle a un niño? ¿Cómo le vas a hablar así?